cada uno de ellos amigo, y estoy seguro que sus testimonios y sus anécdotas nos van a ayudar a valorar muchísimo más aún la figura de Luis Flores. A todos los amigos del público, más de uno de ustedes tendrá su propia historia que contar sobre Luis Flores. Ojalá que al final tengamos unos momentos para que también ustedes puedan participar. A todos los colegas caribeños que nos acompañan, que precisamente quisimos hacer esta transmisión, porque sabemos que la figura de Luis Flores trascendió a Puerto Rico, trascendió las islas. Si hay algo que podemos destacar es su esfuerzo por lograr una arquitectura regional, una arquitectura tropical, una arquitectura caribeña, puertorriqueña, dominicana, que nos identificara. Y a todos los familiares y amigos más íntimos que colaboraron primero en la información para la publicación que se recoge, la extensa publicación que se recoge en la Arquitecto 85, nuestra edición más reciente, y también para la realización de este acto. Todos los amigos de Flores hemos visto que coinciden en su pasión en todas las actividades, todas las obras y proyectos que emprendía. El esfuerzo por incorporar lo autóctono a nuestra arquitectura contemporánea, consolidar los rasgos de una arquitectura local, de una arquitectura regional, en fin, eso fue su norte. De ahí la importancia de destacar su legado y que las nuevas generaciones continúen valorando esa cultura caribeña, esa cultura arquitectónica nuestra. Por todo esto y por la amistad profunda que le unía con República Dominicana, Arquitecto ha querido recordarle con alegría, primero con la publicación y ahora pues en esta tarde de primavera, en este lugar que es idóneo porque tenemos esta vista de la naturaleza, que era otra de las grandes pasiones también de Luis. Bueno, recordarles ya que, como lo dijo Omar, está siendo transmitido en línea, pues pedirle a los que están aquí que tengan sus celulares en vibración para no interrumpir y recordarle a los que están en línea que pueden también enviar sus comentarios y reacciones a través del chat que se ha habilitado. Si van a tuitear, pues pueden utilizar el hashtag Flores para Luis. Vamos ahora de inmediato, no vamos a entretener más esto, y vamos a pasarle la palabra a Michelle Valdés. Michelle es parte del Comité Editorial de Arquitecto, es colaboradora de nuestra revista desde que estaba también en las aulas el otro día de los talleres de aquí. Entonces, para nosotros también, ella tuvo también, pues, conoció a Luis de cerca y bueno, ya oiremos de ellos mismos parte de esas historias y parte de esos rasgos que hacen que hoy nosotros estemos pues reconociendo esa gran figura. Flores, como muchos lo conocían, ha sido reconocido por su exquisita arquitectura, por su legado, pero más que nada queremos resaltar esta tarde su persona. Luis tenía una personalidad singular, todo el que lo conoció lo sabe, y tenía un gran amor, una gran pasión por el Caribe, por Puerto Rico, por la arquitectura que reconoce nuestra región. Entre los años 80 y 90 visitó mucho nuestro país en uno de esos encuentros, talleres, conferencias y también participó en algunos trabajos con algunos de los arquitectos dominicanos. Esta tarde tenemos aquí en el panel varios de estos amigos, pero también, como había mencionado Carmen, en el streaming, de seguro que nos están viendo, por ejemplo, desde La Habana, nuestros amigos Choi, o también desde Nueva York, su familia, y Claudia Erasme. Me recordaba el arquitecto Gustavo Valdés, que es mi hermano, como casi todos saben, en uno de esos seminarios, un seminario Waterpalm, que nos acompañaba Luis, daba una charla magistral el arquitecto Saludowski, y al otro día, con esa agudeza para la conversación que tenía Luis,
le preguntaba a Gustavo, ¿qué tal te pareció la charla anoche? No sé qué. Y así, sin más, empezaban esas conversaciones sumamente interesantes, enriquecedoras, que empezaban con arquitectura, pero casi siempre, sobre todo si era entre Gustavo y Flores, terminaba con un poco de filosofía. Para los que no lo conocieron tanto, el arquitecto Luis Flores pertenece a aquellos arquitectos puertorriqueños que en los años 60 se formaron en Estados Unidos, cuando todavía no existía escuela de arquitectura en este país, y a su regreso a Puerto Rico se desempeñó tanto en cargos públicos como en su práctica privada. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, pero lo interesante es que en todos los lugares que se desempeñó, Luis dejó un gran legado, y es que no podía ser de otra forma. Para los que lo conocimos sabemos que la pasión que le ponía a este oficio no permitía que fuera de otra manera. Por ejemplo, trabajó, como había dicho antes, con algunos de los arquitectos dominicanos, el arquitecto, por ejemplo, Tácito Cordero, que todavía no ha llegado, pero debe venir de camino, con el que participó en algunos proyectos que se hicieron sobre todo en la ciudad de Santiago. A lo largo de su vasta experiencia profesional, Flores trabajó las diferentes escalas del diseño, desde el diseño urbano hasta el diseño de interiores. Y desde sus inicios, su obra se destaca por una atracción hacia los elementos de la arquitectura vernácula, los cuales trata de reinterpretar, incorporarlo a ese vocabulario tropical caribeño que desarrolló en sus obras. Así siempre en sus obras vamos a encontrar las mismas características de los trellis, los grandes vuelos, los aleros, los techos a dos aguas, todas estas características de la arquitectura vernácula que él las trabajó magistralmente. Tengo como uno de mis mejores recuerdos haber sido testigo de su arquitectura. Cuando nosotros terminamos la universidad, no hace tanto tiempo, fuimos en un viaje, Lorena de la Mota, que se encuentra aquí, Claudia, que seguro está en el streaming desde Nueva York, y yo fuimos un viaje a Nueva York con una magnífica guía de arquitectura preparada por Emilio, que está aquí también esta tarde, y después íbamos a Puerto Rico. Claro, las expectativas arquitectónicas sobre este viaje súper wow a Nueva York y después llegar a Puerto Rico, bueno, pues Puerto Rico lo veíamos como algo más parecido a nosotros, algo más. Pero sin embargo, la experiencia al visitar y ver las obras de Luis fue espectacular. Es decir, Luis nos recibió en su casa, donde pernotamos, y la relación del interior con el exterior, los elementos que habían en aquella casa que era mágica. Recuerdo perfectamente el baño donde nos tocó bañarnos, que era en el jardín, era como bañarse en un jardín privado. Es decir, realmente fue una experiencia no solamente espectacular, pero inolvidable por demás. Pues bien, en el 1993, la sección de la AIA de Puerto Rico, institución de la cual Luis fue presidente en el 1983, lo reconoció con la distinción de Fellow. En el año 2004 recibe el premio Henry Klum, que es la más alta distinción que otorga el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, y todo esto, por supuesto, como un reconocimiento a sus aportes a la arquitectura de Puerto Rico. En el 2009 se edita la monografía Luis Flores Arquitecto, donde aparece una recopilación de sus más destacados trabajos, y en uno de esos capítulos hay una presentación del perfil de Luis Flores y comentarios sobre sus aportes a la arquitectura realizado por Plácido Piña y Emilio Martínez, un ensayo de antología, comenta Omar en una de sus publicaciones. Pues bien, Flores buscaba hacer referencia y se convirtió en referencia. Dejó amigos entrañables, muchos de los cuales nos encontramos hoy aquí, y que siempre lo vamos a recordar con alegría, no solamente por sus aportes a la arquitectura y al urbanismo de la región, pero también por su personalidad, por aquella pasión que era capaz de transmitir al que interactuaba con él en cualquiera de los estatus que nos tocó compartir. Y entonces son estos amigos los que nos cuentan hoy un poco de ese Flores que les tocó vivir. Y entonces vamos a empezar con Omar Rancière.
Gracias, Michelle. Yo voy a pasar algunas imágenes de 4 imágenes que tengo sobre Luis. No se va a poder pasar. Bueno, yo conocí a Luis Flores al final de los años 80, que era la época en que Nueva Arquitectura estaba trabajando con las exposiciones de arquitectura y hicimos la primera Bienal de Arquitectura en 1986. Desde la primera Bienal de Arquitectura tuvimos la presencia de un grupo de arquitectos puertorriqueños. Emilio Martínez es uno de esos panas de long time en la arquitectura. En esa actividad de las bienales, los seminarios de urbanismo y arquitectura de las Antillas y los talleres que se hicieron en ese interregno, Héctor Arce, Andrés Minucci, Manuel Bermúdez, Enrique Vivoni, Sammy Corchado, Tomás Marvel, Ricardo Medina y muchos otros de Puerto Rico. Y también posteriormente comenzamos a relacionarnos con gente de las islas del Caribe. Gustavo Torres y Seth Lechmy de Martinica, Fernando Salinas, Roberto Segre, los Choi de Cuba, Bruno Estaño de Costa Rica. De repente se creó un grupo de amigos que creó una red de interrelación sobre el conocimiento de la arquitectura que se estaba produciendo en nuestras islas. Y Luis Flores fue de los principales motores, de los principales catalizadores de ese movimiento. Le decía hace un rato que en esta misma sala, en 1991, se hace el primer... pasa la otra foto. Esa es una foto del primer encuentro de arquitectura de las Antillas que se hizo aquí en esta misma sala, en 1991. Ahí está Luis Flores con su famosa corbatica de pajarita, junto con Gustavo Torres, creo que Toby, ¿quién es que está al lado de Gustavo? Pero bueno, esa fue una de las primeras momentos en que se comenzó a conocer a Luis Flores aquí en la República Dominicana. Ahí comenzó a tejerse una amistad que perduró durante toda la vida. Luis Flores participó en esta universidad en una serie de talleres, además, que se hicieron, trabajando temas de la arquitectura próxima. Por ejemplo, en el mismo 1991 se hizo el taller experimental por un mejoramiento posible, donde se trabajaba, se exploraba proyectos para el barrio de La Sursa, y ahí comenzamos nosotros a trabajar con Luis Flores como no solo el arquitecto, sino el que veía la ciudad. Esta es una foto de uno de esos talleres, creo que fue Santo Domingo 2020 años después, ¿no? Ahí está Toby con Luis Flores, Plácido Piña y Marco Varina. Fue un momento donde se discutía mucho. Yo discutía mucho con Luis porque nosotros discutíamos mucho con Luis porque en ese momento nosotros estábamos explorando lo del urbanismo fractal y él estaba con la cuadrícula como el elemento organizador y siempre teníamos esas discusiones conceptuales enriquecedoras con Luis. Próxima foto, por favor. De ese mismo taller, otra vista, ahí está Luis conversando con Marco Varina. De espalda aquí está Maribel Villalona y el inefable Toby ahí
chequeando lo que pasaba. O sea, Luis fue un elemento que estuvo presente en todo ese proceso de discusión, en todos esos talleres que nosotros participamos con él. Yo recuerdo también en los 90, cuando se hizo el segundo encuentro de arquitectura y urbanismo de las Antillas, que se hizo en Santiago, que se dio una discusión muy interesante entre Mario Coyula y Roberto Segre sobre la manera que se estaban coloreando los edificios del Malecón de La Habana. Y Coyula decía que eso no estaba de acuerdo con esos colores que se estaba dando, porque era como ponerle un poloché, color Pepto Bismol, decía Mario Coyula, como el que tenía Segre en ese momento. Eso fue muy jocoso. Y en la próxima reunión que tuvimos, Segre, Luis Flores, Mario Coyula, Luis vino con un pote gigante de Pepto Bismol y se lo regaló a Segre. Y ahí está tu Pepto Bismol. Era una persona que tenía ese don de gente, de estar pensando siempre en uno. Próximo. En un momento cuando él comenzó a tener problemas de salud, nosotros encontramos una foto de Luis con Plácido, Emilio y yo en las escalinatas de la entonces Galería de Arte Moderno, ahora Museo de Arte Moderno, y se la enviamos a Luis. Próximo. A él le encantó esa foto. Próxima. Y me mandó un correo que me decía que qué bueno que le había enviado esa foto, porque él no tenía foto con Plácido. Y que además él no sabía que yo lo estimaba tanto. La arquitectura de Luis ha recorrido todo el repertorio del Caribe español en la búsqueda de una definición caribeña, y lo hizo con una calidad y una fortaleza conceptual excepcional. Los trabajos del Duque, las estaciones de carro público, por ejemplo, son trabajos antológicos y representan ese intento continuado que ha realizado Luis Flores en su propia búsqueda personal de una arquitectura que sintetice lo caribeño. Así que yo veo a Luis Flores en términos profesionales. En términos personales, siempre decía que Luis tenía las flores en su camisa, siempre vestía esa camisa floreada, además de su apellido, ¿no? Y ahora, cuando se ha ido, nos la dejó a todos sus amigos, las flores en el corazón. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso al arquitecto Emilio Martínez. Emilio Martínez es un arquitecto puertorriqueño de esa red de amigos que mencionaba Omar, que también formó parte de esos eventos de arquitectura que hablábamos en los años 80 y 90 y que ha quedado también medio dominicano, medio puertorriqueño. Entonces, para nosotros es de verdad un placer y un gran cariño presentar a Emilio Martínez esta tarde aquí con nosotros. Bien, muchas gracias, Michelle, y buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer la invitación que me han hecho de participar en este homenaje recordatorio de nuestro amigo Luis Flores. De Puerto Rico traigo unas excusas de parte de su familia, de su esposa Karen, de sus hijos Beatriz, Nicos, María Gabriela y Victoria, quienes se sintieron muy halagados y honrados al conocer de esta actividad y
quienes tanto como Luis disfrutaban mucho de este país. Lamentablemente no pudieron estar aquí, pero me encomendaron que en su nombre les agradeciera todo lo que han hecho por él. Bueno, me parece que debo hablar desde mi perspectiva de la relación de Luis Flores con la República. ¿Okay? Me gustaría circunscribir ese hecho dentro de un marco histórico, ver cómo insertamos esa participación y esos encuentros de Luis aquí. En otras ocasiones hemos hecho en Puerto Rico unas actividades donde hemos reunido diferentes miembros de su oficina, donde habíamos dialogado de las labores de la obra de Luis y de la forma en que se generaban y se colaboraba en su taller. Pero hoy quiero hablar más de cómo Luis llega a Puerto Rico y qué pasa en esos inicios, ¿no? Luis, como casi se ha destacado y destacó bastante Omar, ¿sabe? Era una persona que siempre gustó de impactar, de impactar su audiencia, ¿no? Nosotros le llamábamos el efecto de shock. Él le gustaba establecer ese shock con las cosas y siempre le gustaba esa confrontación y muy positivo porque obviamente eso generaba unos marcos de discusión muy enriquecedores. Pero a raíz de eso, yo conocí a Luis cuando él fue profesor visitante de un curso de diseño, de un taller de diseño en la Escuela de Arquitectura. Yo cursaba mi tercer año y en ese momento todos los estudiantes, inclusive los profesores, mirábamos a la arquitectura moderna, mirábamos el hormigón visto, mirábamos los aceros Corten y esa materialidad que buscábamos y que se daba en la arquitectura. Y Luis, de los primeros impactos que me acuerdo fue cuando nos paró todo eso y nos dijo, pero ustedes se han fijado en la casita de los jíbaros, y ustedes se han fijado cómo los jíbaros pintan sus casas, y ustedes se han fijado en los materiales que usan los jíbaros y en el color azul. Y entonces nos decía, a mí me encantaría pintar ese azul pálido con el rosita y con unos colores, mientras todos los colores que se utilizaban en la arquitectura moderna, bueno, cuando algunos muros se atrevían a pintar, eran esos colores primarios únicamente. Y todos nosotros, ¿sabes? Pues nos quedamos, ¿cómo este arquitecto, eso es lo que busca en la arquitectura, o eso es sus puntos de inspiración en la arquitectura? Y verdaderamente quedamos un poco atónitos ante esos comentarios. Y le hago este recuento porque yo creo que es de las cosas más interesantes que vemos en Luis cuando finalmente hacemos esos viajes juntos acá a la República Dominicana. Y de pronto aquí, donde todavía había un caudal mucho más amplio de eso, o sea, las casitas de los jíbaros en Puerto Rico quedaban pocas, ¿no? Y menos en el área metropolitana o cercana al área metropolitana. Había que adentrarse verdaderamente en la isla para encontrar esos puntos de inspiración de los que hablaba Luis. Pero cuando llegamos aquí, en esos primeros viajes de los finales de los 80, principios de los 90, donde todos esos elementos tropicales, caribeños, que no podíamos visualizar o encontrar fácilmente en Puerto Rico, pero que aquí había todo un repertorio inmenso de esos elementos: trélices, pérgolas, las celosías, los techos en cana, los aleros pronunciados, la ventana dominicana. Fue un gran encuentro, una gran experiencia para él, que obviamente incorporó dentro de su arquitectura y enfatizó en las charlas que hacía, no solamente las de aquí, sino también las que hizo en Puerto Rico, las que hizo en el Caribe, las que hizo a través de los encuentros de arquitectura y urbanismo del Caribe.
y empezó a exponer todos esos elementos y hablar de ellos antes de que inclusive Martín Gumé hablara de su Caribbean, sacara su libro de Caribbean Style y de la Casa Antillén y todos esos elementos que no encontrábamos y que de los cuales no se hablaba y de los cuales empezamos muchos a utilizar y muchos arquitectos entonces a descubrir y a incorporar y a repensar en nuestras arquitecturas. Luis también era una persona con vigencia, ¿sabe? Se mencionó la monografía que se le editó un poco antes de su muerte y la razón un poco del artículo que tuve el honor de escribir junto a Plácido. Y ese artículo vino a raíz de la vigencia que Luis siempre quiso mostrar, ¿no? Quería ser un arquitecto que estuviera actualizado. No era un arquitecto del pasado, era un arquitecto actual. Esas monografías, el Colegio de Arquitectos las estableció para honrar a aquellos arquitectos que habían sido premiados o galardonados con el premio Henry Klum por una obra construida. Cuando le presentamos a Luis, bueno, Luis, hay que, ¿sabe? La monografía es para mostrar todo tu obra. Él se opuso, no quería hacer eso. Él dijo, no, ¿sabe? Yo lo que quiero presentar en esa monografía es el último trabajo que yo estoy haciendo, es las cosas más recientes y dónde estamos ubicados. Y entonces, bueno, pues el colegio no tuvo otra opción que aceptar la propuesta de él, y entonces nos encomendó, ¿sabe? A Plácido, a mí, bueno, entonces está bien que Luis, ¿sabe?, presente su monografía de esa manera, pero entonces tenemos que hacer un ensayo donde de alguna forma muestre toda la trayectoria y todos los proyectos y eso es un poco esa monografía, lo que esa monografía recoge, ¿no? Que dentro el libro habla de toda la obra más última de él, y entonces el ensayo nuestro pues muestra un poco la trayectoria desde los primeros y los proyectos más emblemáticos que él pudo realizar. Me gustó mucho el título que se le ha dado a esto, Flores para Luis, ¿verdad? Aparte del juego de palabras del apellido de él. Pero si una de las cosas, y casi como para terminar un poco esta primera intervención, terminar algo como lo que menciona también Omar, que terminó con las flores, ¿sabe? De las cosas que Luis más nos enseñó, o al menos a mí me mostró, donde siempre, hablando de las flores, me dijo, y una recomendación cuando iba a abrir mi oficina, me dijo, procura siempre tener flores frescas en la oficina. Y eso, bueno, hasta el día de hoy lo llevamos, ¿verdad? Pero es uno de los grandes legados que él hizo, casi en honor de su nombre, y en honor un poco del título de esta actividad, de Flores para Luis. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra al arquitecto Jordi Masalles, quien también tuvo la oportunidad de compartir de cerca con el arquitecto Luis Flores, y entonces nos va a contar un poco de sus vivencias. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a las arquitectas el haberme invitado a escribir un poco algo sobre mi vivencia con Luis, y también por haberme invitado pues aquí ahora a este conversatorio. Yo conocí a Luis Flores aquí mismo, en este salón. La primera vez que lo vi fue una conferencia que él dio aquí. Tiene que haber sido alrededor del 89, 90, por ahí. Ahí fue la primera vez que lo vi, pero cuando lo conocí realmente fue ya dentro del marco de la tercera Bienal de Arquitectura de Santo Domingo. Fue en el año 90 y que se realizó conjuntamente con la primera Bienal de Arquitectura del Caribe. Desde un principio, pues, Luis, con esa presencia tan
absorbente, ¿no? Siempre era el centro de atención, siempre todo giraba alrededor de él y hablaba y se constituía en ese centro. Desde un principio, me acuerdo yo al principio también cuando comenzaba y me criticaba los proyectos, quería siempre ver lo que yo estaba haciendo y entonces me comenzaba a criticar y yo siempre le reaccionaba, entonces me decía, tienes que desarrollar tu piel de cocodrilo, tienes la piel demasiado sensible a la crítica. Entonces entre él y Plácido pues me fueron endureciendo la piel y entonces aprendí lo interesante de compartir los proyectos, de compartir críticas y todo eso. Y eso incluso me ayudó mucho también a la hora de yo dar clases en la universidad con los estudiantes. O sea, les enseñaba o trataba de enseñarles a cómo criticar. O sea, los ponía… siempre empezaban criticando, acabando con el proyecto, buscando lo malo, ¿no? Y entonces yo les decía, no, vamos a hacer siempre el ejercicio de ver lo positivo para entonces poder crear como un terreno en el cual pues pueda haber un diálogo y pueda haber un intercambio enriquecedor. Nosotros a raíz de ese encuentro, eso fue en el 91, pues nosotros establecimos una relación muy cercana. Nosotros íbamos mucho con Plácido también a Puerto Rico, a todos los encuentros, a todos las actividades del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico y seminarios que había muy interesantes. Nos quedábamos en su casa allá en Ocean Drive, una casa bellísima. Yo también me bañé en el baño que Michelle usó, un baño que tenía había una pared que no existía y entonces él se bajaba a la ducha que estaba en el lindero, lo único que tenía era una reja y había un edificio al lado, una sensación interesante definitivamente. Pero en mi caso, o sea, lo que Luis transformó mi manera, o sea, mi sensibilidad frente a la arquitectura. O sea, esa pasión que él tenía no solo en la arquitectura, en todo. Pero en la arquitectura a mí me ayudó mucho, o sea, a modelar esa sensibilidad, a ver la arquitectura de otros puntos de vista que hasta entonces pues posiblemente no las había visto. Recuerdo también una vez en Puerto Rico, en uno de estos seminarios, había ya en la fiesta, después al final del seminario, había un grupo de son puertorriqueño tocando con su tres, su bongó, y yo, que ya me había tomado 2 cubas libres, me atreví y le pedí que me dejaran tocar el bongó y me senté en el bongó y comencé a tocar con ellos. Y nunca me olvidaré que Luis, cuando me senté otra vez en la mesa, me dijo, el día que tú hagas la arquitectura con esa pasión con la cual tú tocas el bongó, te vas a ser otra persona. Otra de las grandes experiencias que tuve con él, que lo reseñé en el escrito, fue también un viaje que hicimos a Cuba en el 91. A él lo invitaron a dar una conferencia en la Bienal de La Habana y no quería ir solo y entonces me planteó que fuera con él. Plácido me empujó y lo hice y realmente no me arrepiento porque fueron 5 días, creo, 5 o 6 días que estuvimos por allá. Y la experiencia fue increíble, o sea, caminar por La Habana y de repente encontrar un edificio y entrar al edificio, mira qué belleza, y comenzar a hablar sobre la escalera y el pasamano de la escalera, o sea, entrar a unos niveles de detalle y de ver esa belleza que él sabía encontrar en todos los detalles y los aspectos de la arquitectura. A mí me quedé, tú sabes, fue parte de todo ese entrenamiento y toda esa práctica que me ayudó tanto a través de Luis. ¿Qué más? Bueno, yo quisiera
sencillamente pues terminar leyendo el último párrafo que le escribí las pequeñas palabras que escribí en el número de arquitecto, que dice: si tuviera que resumir la vida de Luis Flores en 4 palabras, estas serían pasión, energía, sensibilidad y humor. La más grande pasión por la arquitectura que haya visto en toda mi vida, sobre todo si se trataba de arquitectura caribeña. Una energía inagotable que arrastraba a todo el que estaba a su lado. Una sensibilidad fuera de serie y un sentido del humor que le mantenía a flor de piel, ese niño que siempre se negó a perder. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar con nuestro último panelista, vamos a presentar un pequeño video, unas pequeñas imágenes que hemos preparado para que los presentes un poco vean un poco de la obra de Luis, un poco de su persona a través de la historia. Un poco de esas mismas imágenes que quizás ya había pasado también Plácido. Las a colores son cortesía de Jordi. Esto fue en casa de Sacha Teboso, uno contó Jordi, uno de esos viajes a Santiago. Aquí también con el grupo. Muchos de los presentes aquí también aparecen ahí. Algunos de los dibujos de la mano prodigiosa también de Flores. Siempre con aquellos elementos de la arquitectura vernácula que hemos venido hablando. Y una pincelada de sus proyectos quizás más emblemáticos, como decía Emilio, las terminales de transporte público, el Duque antes. Un proyecto interesante que él tuvo la oportunidad de realizar en el 84 y después reinvertirse en los años 2000. La casa de la que hemos hablado, no salen fotos del baño, pero editorial de la Universidad de Puerto Rico, con sus sketches ahí también. Algunas de sus propuestas urbanas, de sus casas, el Parque del Dorado, uno de los proyectos muy emblemáticos de él también, con el uso del color, un poco lo que mencionaba Emilio. De esos trabajos urbanos que hablábamos al principio también, cuando intervenían las diferentes escalas, y una de sus últimas casas. Bueno, pues le vamos a dar paso ahora al arquitecto Plácido Piña, el hermano dominicano de Luis Flores, así que con mucho cariño, Plácido. Gracias por acompañarnos, aunque no doy las gracias porque me invitaran. Yo creía que el baño era mío, pero ya creo que es un baño público. Y eso, creo que Karen y Luis me engañaron. Como yo no soy experto en micrófono, tengo que leer para... Dentro de poco hará cosa de un año que Karen me entregó
en su memoria y recuerdo 2 corbatines de los preferidos de Luis. Le prometí que la próxima vez que yo me pusiera un flu, usaría uno de ellos. Hoy tocaría el más arquitectónico, pero el flu azul de arquitecto y 4 visiones ni me sirve y no tengo otro. A falta también del maniquí, estoy aquí como más me parezco a mí mismo. Luis hubiera reído si hoy vengo con un corbatín. Karen sabe que cumpliré su promesa. Ya solo me falta el saco nuevo. Así que hoy hablaré de Luis, tomado de su mano, de la mano de la amistad. La amistad entre arquitectos, entre los arquitectos del Caribe, ha dejado notas valiosísimas para entender el curso de la arquitectura reciente en el área. Los intercambios epistolares de Fernando Salinas y Roberto Segre, y entre Luis Flores y yo, como los cruzados entre los 4, coinciden en un punto esencial, y es la reverencia y fervor ante la amistad como identidad y destino. Gracias. Ya me perdí. Son cartas que han perfilado el pensamiento y la ideología de una época, fomentado el debate sobre la arquitectura y la sociedad en la región. Los vínculos afectivos y profesionales de Luis Flores con Santo Domingo y el país vienen de lejos. Ya de jovencito, en 1955, vino al Hotel Jaragua cuando su madre lo trajo a conocer la Feria de la Dictadura. Fue una visita alucinante que quedó en su memoria. Luego vinieron otros viajes, muchos viajes profesionales, académicos y familiares, casi siempre para disfrutar y uno que otro con berrinches incluidos. El más memorable, una cena de Thanksgiving, vino con su propio pavo, que Karen pudo pasar por ser la americana. Y fue una cena estrictamente familiar con final de grapa mágica. El disfrute de la vida fue su pièce de résistance. Hay testimonios del interés profundo de Luis Flores en dejar una semilla, un fruto, una obra en una tierra que la hizo suya. Exploró posibilidades y oportunidades de colaboración, pero la fortuna y el tiempo dejó esa tarea pendiente para siempre. Queda, eso sí, mucha documentación que podría ser esencial cuando se haga una investigación sobre su obra. Muestra de esos deseos fervientes son algunos emails en los que me hizo partícipe de su ilusión. En 1998 viajó a Casa de Campo con su amigo Rafa Batista a entrevistarse con Álvaro Carta relativo a un proyecto de desarrollo. El 17 de agosto me copió su carta a Rafa, en la que resumía el viaje y sus ideas con su peculiar optimismo. Y lo cito: todo lo anterior es salvable con la articulación de un master plan. Obviamente, ahí entraríamos nosotros. Estoy en la mejor disposición de someter una propuesta a esos efectos, como también volver a reunirnos con el señor Carta, de estar interesado en perseguir nuestro asesoramiento. En el lado muy positivo de cualquier trabajo futuro, encontré a Carta como un desarrollador muy bien intencionado. Su interés por la sencillez y la economía me parecieron muy encomiables, y su receptividad por los métodos de construcción vernáculos, paredes de tejido enlucido, representan unas oportunidades únicas y fascinantes para hacer el proyecto
dominicano más hermoso de la década. Francamente, no estoy claro cómo perseguir, pero dejo a tu disposición cualquier envolvimiento futuro. El proyecto es interesante por demás y participar en el mismo sería, además de divertido, un reto estupendo. Y de inmediato yo les respondí, si se te da la ocasión de someter una propuesta a ser considerada con respeto, me gustaría acompañarte. En Santiago participó y ganó, asociado a Tácito Cordero, un concurso privado para un hotel. El 14 de septiembre del 98, cuando ya se veía el desenlace del concurso, me escribió, con relación al Hotel de Santiago, Tácito sigue celebrando. Me preocupo más por el silencio y reticencia del dueño a anunciar un ganador. Pero como sabes, los concursos son un acto de fe por sí. Así que hay que seguir con los ojos vendados. Apenas una semana después me envió la desilusión. Si te cuento del Hotel Las Palomas, no lo vas a creer. No lo vas a tolerar por la ignorancia oportunista en la que está cayendo el proyecto. Así que te lo evito. Cuando tenga más destreza para copiar cartas en escáner y luego copiarlas en el email, te podré mantener aún más al día. Luis mostró enorme interés en promover la arquitectura dominicana a la par de la de Puerto Rico. El 2 de octubre del 98 me comentó, acabo de enviarte copia de un mensaje que le envié a uno de tus colegas de México, Antonio Gallardo. Conocí a Antonio en su visita a San Juan para celebrar una reunión de la FAPA, y su gran congreso del 2000 o algo así. Antonio me impresionó como alguien que tiene algo que aportar a pesar de sus vínculos con la FPA. Está buscando establecer comunicación con el Caribe, por lo que le hice partícipe de los esfuerzos tuyos y de Carlos Jorge en Periferia y toda la comunicación continua que existe entre todos nosotros, parece mentira, en el Caribe. Desde que se comunique con alguno de ustedes, ya saben de dónde sale. Ayúdenlo, pónganlo en la bola a gozar con email continuo. Por otro lado, en su mensaje del 5 de mayo, sigue celebrando con algarabía y jocosidad su conexión a Internet. Esto de los emails está resultando fascinante, pues estoy recibiendo correspondencia a diario de otros sitios, Murcia, Santo Domingo, México, Argentina, Río, etc. Obviamente me voy a tener que levantar más temprano por la mañana para atender esta nueva faceta divertida por demás de mi vida. Y todos estos madrugones te los voy a deber a ti. No sé si te lo debo agradecer, pero ya veremos. ¿Se cansa uno de esto? Ahora, sin tapujos, ¿cuánto tiempo es que tú le dedicas al Internet todos los días? Alértame. ¿Sabe que tipos pasionarios como nosotros corremos riesgo con estos fetiches? El tema de su salud también lo tocó conmigo y lo hizo como siempre, tomándole el pelo a la verdad. En medio de todo el drama, mantuvo su espíritu solidario con los amigos y hasta se ocupó de su proyecto permanente de promover la arquitectura dominicana. Me dijo, ya estoy de regreso a casa,
nada como la casa de uno. Los hospitales son las antesalas de la muerte y siempre se dificulta cualquier tipo de alegría en ellos. Aquí en casa, hasta las enfermeras sin uniforme resultan distintas. Aquí de torturadoras pasan a facilitadoras con una velocidad de relámpago. Nada, que parece que otra vez respondo a los doctores y me preparo para el próximo round. Me dice Emilio que lo pasó regio con ustedes en la República en estos días pasados. ¡Qué envidia! Siempre darle mis abrazos a los yuyos y demás. Se les quiere y recuerda mucho siempre. Por favor, no se olviden, tú y todos los que quieras reclutar, de lo planificado el mes pasado de una actividad de arquitectura dominicana en Nueva York. Yo comenzaría a organizar mis pensamientos con la divulgación del concurso de Puerto Plata y cualquier otro concurso reciente en Santo Domingo, pareado con algunos trabajos distintivos. Mira a ver qué te dice Claudia en este tema para coordinar una reunión con el gurú del Caribe en Nueva York, Warren James. Eso fue en octubre del 2009. Y otra vez el mismo tono 3 años después. Ya estoy de regreso a casa de mi más reciente estadía en el SKM. La recuperación de la operación ha sido mucho menos mala de lo esperado, así que espero estar dando candela en las próximas semanas. Es evidente que estaré en Nueva York a principios de mayo, así que manténme enterado de tu visita para poder usarla como una razón para acelerar mi recuperación. ¿Cuándo es que vienen y por cuánto tiempo? ¿Vas a estar trayendo tu propia bici? Proyectarte en bicicleta en Nueva York resulta surrealista, pero me intriga la idea. De ese encuentro queda una foto de familia memorable en Times Square. Estoy consciente que revelo a un Luis privado y que podría ser imperdonable, pero solo así puedo hacerlo y entregar unos tulipanes naranjas para su memoria en Flores para Luis. Es como tenerlo aquí y ahora con su corbatín. Hoy me tocaba venir con el flu azul, pero de la mano del bro. Gracias. Bueno, pues con esta foto espectacular de familia cerramos esta parte, pero por supuesto no el conversatorio. Nos gustaría mucho que si alguno de los presentes quiere compartir igual alguna anécdota, alguna vivencia, compartir con Luis, pues este sería el momento. Yo creo que algo que se me quedó en el tintero. Hoy cuando enviaba la invitación a este encuentro, yo decía un homenaje a Luis Flores, el arquitecto caribeño de nacimiento puertorriqueño. Yo creo que esa era una buena definición de Luis. Y esta tarde, conversando con Jaime Gracia,
en el decanato, hablábamos de la pasión que tenía Luis Flores por todos los caribeños. Y yo le decía que Luis Flores tenía la cualidad de ver cosas buenas en donde nosotros veíamos cosas malas. Y me recuerdo el entusiasmo que él sentía de participar de los mercados populares. Nosotros le decíamos que eso era caos y que eso era desordenado. Y él decía, pero es que eso es el Caribe. Y disfrutaba eso. Sí, entre las cualidades de Luis era una de las cualidades que yo más valoraba, era ver lo bueno en todo lo que nos define como Caribe, desde la buena arquitectura hasta los mercados informales. Bueno, pues si alguno de los presentes no se anima a compartir alguna de sus experiencias o alguna pregunta de los estudiantes que pueda haber. Emilio, ¿tú quieres decir algo más? No, me parece esto de aquellas cosas envidiables o que debemos copiar y aprender y tratar de emular de ese legado de Luis. Yo creo que es su optimismo, ¿verdad? Luis en todo momento siempre mostró, o sea, ese afán, aún cuando estaba enfermo. Bueno, su oficina queda frente a mi oficina, y aún en los últimos meses y años de su vida, cuando entraba y salía del hospital, etcétera, uno siempre venía con un proyecto. Él, cuando llegaba de Nueva York a Puerto Rico, lo primero que hacía tocaba en la puerta de la oficina y siempre era con un proyecto, con algo de lo que quería hacer, de lo que quería acontecer. Justo frente a mi oficina está el gran patio de su casa, y ahí él tenía un huerto, y ahí él se pasaba sembrando, y ahí él se pasaba trabajando, a veces lleno de sudor. Yo decía, Luis, ven, descansa un rato acá. Y él, no, que tenemos que sembrar, que tenemos que hacer. Siempre tenía algo que emprender. Y algo de lo que menciona Omar también, ¿sabe? De ese optimismo, de eso, que esa juventud que todavía aún, tú sabes, con los años tenía, tú sabes, con ese optimismo que mostraba en cada cosa, que cada proyecto siempre lo veía sumamente positivo. Y yo creo que esas son de las cosas que hoy lo debemos recordar, y probablemente como lo debemos pensar y recordar ese Luis Flores, ¿no? Que siempre tenía ese tono alegre, esas ganas de vivir, esos planes futuros que nunca acabaron. Bueno, pues finalmente terminamos así, recordando a Luis como ya se ha dicho, con alegría. Y creemos todo el equipo de arquitectos que finalmente hemos derramado hoy muchas flores para Luis, y con ese ánimo nos vamos y lo recordamos. Ahora viene Carmen porque tenemos una sorpresita. Bueno, no es tan sorpresa. Al principio ahí anunciamos que íbamos a tener unos sorteos de colecciones. Vamos a pedirle a nuestra modelo de por allá atrás que nos traiga la urna. Algunas de las modelos. Alguien voluntario que quiera sacar los papelitos. No. ¿Alguna que venga a sacar los papelitos? ¿Alguna chica por ahí? ¿O un chico?
Ven. Ok. Son tres, uno a uno, vamos sacándolo. Ok, Alan Alonso. Ok, vamos a ver. Sácalo, ¿te para por aquí o para que estén los tres? Ok. Angélica Silverio de la Rosa. Y tenemos a Luisa Isabel Enríquez Amparo. Ellos van a poder. Ve a ver si tú puedes. Para que se paren con su caja y después le hagan una foto. Cógela abajo. Sí, que pesan demasiado. Pásasela ahí. Es una colección de las revistas que están disponibles. Las que no están ahí es porque no la tenemos. Así que yo espero que les sean de mucho provecho. Pónganse allí para que le tiren la foto. Bueno, con esto damos las gracias de nuevo a todos ustedes presentes y a la universidad y a la Escuela de Arquitectura por la acogida que nos brindaron. Buenas noches.